Toro Televisión, donde estamos dispuestos ya para informarles, opinarles, enmarcarles, situarles las cosas que hay que conocer del entorno de las noticias, de la actualidad, que afectan a la sociedad española. Todo eso lo vamos a hacer con dos compromisos que nos autoimponemos nosotros, la valentía y el rigor, porque nos parece que sin eso esto no sería un medio de comunicación y lo somos y lo queremos seguir siendo. Por eso es fundamental que el rigor y la valentía sepan rodear de un ambiente generoso en cuanto a las libertades. ¿Y eso qué significa? Porque aquí no vienen tíos con argumentarios de un partido, de otro, a leerlos. No, hombre, eso que vayan a hacerlo a las telepedros. No, aquí viene gente formada, procuramos seleccionarlos, a contarles cómo ven ellos cosas. Ustedes son muy dueños de descartar las opiniones de algunos, de aceptar las de otros, de hacer el compuesto que determinará su actitud, sus opiniones sobre las cosas, o las mías. Yo es lo que hago. Y además lo agradezco mucho. Poder hacer eso en un régimen de libertades, sin imposiciones de aplaudepedros o de telepedros, pues es maravilloso. Bueno, hoy nuestra primera invitada llega procedente del Club de Amigos del Toro Televisión, doña Paula Cruzado. Muy buenas tardes. Muy bien, la verdad es que feliz de estar aquí contigo. Nos vienes a hablar de varios temas. Empieza por el que más te guste. Pues mira, el que más me gusta es que hoy estamos a jueves y como cada jueves se están llevando a cabo el ciclo del cristianismo y la historia con Fernando Paz. Se está llevando a cabo ahora mismo porque ha comenzado a las 7 de forma presencial y online. Decir que es un ciclo que pueden asistir, bueno, pues ya sea a partir de ahora o reengancharse a las anteriores a través de grabaciones. Hoy, por ejemplo, se está hablando de la formación de la ortodoxia y las herejías. Yo puedo conseguir los anteriores. Correcto, a través de esas... entera, digamos. Eso es, a través de esas grabaciones que se han ido haciendo en las sesiones anteriores y engancharte a las que quedan. He de decir que es un ciclo que cada sesión es independiente una de la otra, o sea que se puede enganchar en cualquier momento. Es esto sí, hasta el 18 de diciembre, todos los jueves a las 7 de la tarde. Luego tenemos una actividad que a nosotros nos hace mucha ilusión. El Toro Televisión pone rumbo a Oviedo con un programa especial en el que también estará el Club de Amigos, así que desde aquí animo a todas aquellas personas que viven en Oviedo o que, bueno, pues a lo mejor están cerca de Avilés o Gijón y se puedan acercar a disfrutar de ese programa especial que vamos a llevar a cabo. ¿Qué día? Es el martes 2 de diciembre, será a las 7 de la tarde, pero es muy importante que reserven su plaza a través del teléfono del Club de Amigos o escribiéndonos un correo electrónico porque son plazas muy limitadas. También decir a todas aquellas personas que después del programa quieran asistir a una cena que hemos llamado postprograma, en el que seguiremos debatiendo los temas que, bueno, pues que hemos estado haciendo en el programa, con los contertulios que han participado, con don Julio Ariza, con José Javier Esparza. Habrá una cena también muy reducida para un número limitado de personas en el que también se pueden asistir llamando a ese mismo número de teléfono. Bueno, hacerse socios del Club de Amigos es una manera de apoyarnos y han llegado a la conclusión, que no hace falta darle muchas vueltas, de que hay ideas suyas y nuestras compartidas y que nosotros tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión que haga que esas ideas compartidas lleguen al conjunto de la ciudadanía o a la mayor parte posible, a todos los que podamos. Es la manera más rápida de hacer que circulen esas ideas compartidas. Eso es, y además, pues bueno, ayudarnos tanto haciéndose socio del Club de Amigos o haciendo esa donación puntual a los números de cuenta que aparecen en pantalla, pues tiene como aquel que dice premio, es decir, tiene una desgravación. Los primeros 250 euros que ustedes aporten o a través de una donación puntual, a través de las cuotas de socios, tiene una desgravación del 80%, es decir, se desgravan 200 euros, por lo que tendría una cuota anual de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. Nos está diciendo muchísima gente o socios que nos ven día a día, que nos apoyan, que cómo pueden hacer para llegar a, bueno, pues a llegar a esos 250 euros para que se puedan desgravar. Sin los cuales no es posible la desgravación. Eso es. Entonces nos decimos, bueno, pues puede hacer usted una donación extra de ese importe que resta para llegar a esos 250. Es muy importante, sobre todo, Orcajo, que sea antes del 31 de diciembre. Claro, porque ahí se termina el ejercicio fiscal, luego la declaración se hace el año que viene, entre marzo, mayo, junio, depende del caso. Bien, pero para entonces ya tienes que haber dejado el dinero donado en 2025 y pues te aportarán una certificación de esa donación a la agencia tributaria y tú tienes perfecto derecho legal
a aplicarte esa deducción. Y si sois empresas las que lo planteáis, lo mismo, pero no en el impuesto de la renta, sino en el de sociedades. Eso es correcto. El primer año sería un 40% de la donación que hagan y el segundo año, si mantiene la cuota o es superior, sería un 50%. Es decir, si ustedes hacen una donación, su empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, de 500 euros, el primer año le desgravarían 200 y el segundo año, si ustedes mantienen la cuota, serían 250 euros. Es muy importante, tanto para las personas físicas como las empresas, que se hacen donaciones puntuales a los números que aparecen en pantalla, los números de cuenta que aparecen en pantalla, nos llamen para registrar sus datos, Javier, porque necesitamos nombre, apellido, DNI y dirección postal en persona física y en persona jurídica, nombre de la empresa, CIF y dirección fiscal de la empresa, para que nosotros podamos registrar todos los datos y mandarlos de forma correctamente a Hacienda. Estupendo. Doña Paula, un placer enorme. Gracias a vosotros siempre. Muchísimas gracias. Nosotros arrancamos el recorrido informativo contándoles que parece que hay un embrión de acuerdo de paz entre Estados Unidos y Rusia, de paz sobre Ucrania, que pasa pues, por elementos no demasiado buenos o positivos para los ucranianos, cesión de territorio, cesión de las armas de largo alcance que ahora mismo maneja Ucrania, y nadie oye de concesiones por parte de Rusia. Ese es el principal lamento de la encargada de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que dice que, oiga, vamos a ver, esta guerra se ha producido porque unos han sido los agresores y otros las víctimas. Y aquí están ustedes manejando conceptos como que Ucrania entregue su armamento de largo alcance, reduzca su ejército a la mitad, ceda territorio, pero no hemos oído hablar de ninguna concesión que haga en aras de esa paz Rusia. Y además, pues no lo esconde, Europa está irritadísima porque están negociando, no se sabe muy bien en qué términos, pero sí se sabe con quién, a quién no dejan sentar a la mesa y quién no se está enterando de nada, que como tradicionalmente sucede es la Unión Europea. En esto hay poco que cambiar. Bueno, y como siempre os hablo de drogas, traigo hoy dos ejemplos, que son maravillosos. Maravillosos porque llegan en el justo momento. ¿Os acordáis cuando yo os digo que hay que hacer que esto cambie, que endurezcan las penas, que haya juzgados extraordinarios, que castiguen más duramente a los servidores públicos que se asocian con el narco, que le dan ventaja, que le permiten actuar con facilidad? ¿Verdad? Bueno, pues hoy traigo noticias. Hay un guardia civil que ha sido ingresado en prisión porque le han detenido en el coche patrulla de la Guardia Civil con 120 kilos de cocaína de una banda de tráfico de drogas en el puerto de Bilbao. Vamos a ver ahora cómo lo cuenta la delegada del Gobierno en Vizcaya, que se llama Marisol Garmendia. Es un veterano de la Guardia Civil, una persona que trabajaba desde hacía tiempo en el puerto de Bilbao, y la verdad es que para el cuerpo, para los agentes de la Guardia Civil ha sido pues una sorpresa y un gran golpe. Ha habido un registro en su casa también de Cantabria y, como les digo, ha pasado a disposición judicial y ya está en prisión. Bueno, pues penas bien gordas para los que hacen esto, claro que sí. Y acordaros también de que yo os digo que las drogas producen muchos delitos, digamos que asociados. ¿Por qué? Porque la propia dinámica de la droga, unos se roban a los otros, la guardan unos tíos armadísimos hasta los dientes y la quieren robar otros que están otro tanto por el estilo. Así es que hay enfrentamientos muy a menudos. La Guardia Civil ha detenido a 5 personas por el homicidio de un hombre en Chiclana, en la provincia de Cádiz, después de que le dieran un vuelco a la droga que custodiaba. La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a estos 5 como miembros de una organización criminal itinerante responsable de un homicidio que tuvo lugar en agosto. Lo han ido investigando y al final han dado con los que acabaron con la vida de este vigilante de una, como veis ahí, de una plantación de diferentes tipos de droga en Chiclana. Bien, y dejando por hoy el tema de la droga, vamos a ver dónde se encuentra ingresado el presidente de la Generalitat hace ya muchos años, Jordi Pujol. Tiene 95 años, tiene neumonía, está en ese hospital que ven ahí al fondo,
Parece que mañana le podrían dar el alta de esa neumonía y el lunes, sin más dilación, va a ser interrogado por videoconferencia por parte de la Audiencia Nacional, donde tendrán que evaluar pues, si Pujol está en condiciones para atender al juicio y explicarse en el juicio en el tribunal, si lo tiene que seguir por videoconferencia o cómo organizan este juicio de los Pujol, que está a punto de empezar. El lunes empieza con los preliminares. En realidad irá tomando velocidad a lo largo de los meses. Tienen que pasar una cantidad impresionante de expertos, así es que esto hay que tomárselo con calma. Como se lo ha tomado con calma hasta ahora la justicia, porque hace 11 años que cuelga, que está pendiente del juicio de los Pujol en la Cataluña de hoy, que ya poco se parece a la que caracterizaba la Cataluña de Pujol, que le daba el ABC el título de español del año y que luego resultó ser tan indepe como los indepes más iracundos, él y sus hijos. Y luego, pues, qué decir de el proceso de peinado que hacían de la sociedad catalana, con un peine en el que se quedaban buena parte del dinero que no llegaba nunca a beneficiar a la economía de Cataluña, pero sí a la de la familia Pujol y a la de algunos otros de Convergencia. No se piensen que solo a ellos, ¿verdad? Bueno, eso lo iremos viendo a partir del tiempo. Vamos a hablar de la Comunidad Valenciana, porque en la Comunidad Valenciana hay novedades. ¿Qué novedades? Pues que se está planeando el día 27 de noviembre como el día para la investidura del sustituto de Mazón, de Juanfran Pérez Llorca. Ya tiene calendario, esto está bastante cuesta abajo en la rodada, pero depende de Vox, que este señor que ven en pantalla llegue o no llegue a ser el presidente de los valencianos, depende de que reciba el apoyo de Vox, tal como está configurado el Parlamento valenciano. Bien, entonces, ¿qué dice el presidente de Vox? Valencia, que se llama José María Llanos. Pues ahora le escuchamos. Básicamente lo que dice es que si hay acuerdo le van a votar positivamente, pero si no hay acuerdo, pues que no. Vamos a ello. Nosotros le hemos manifestado desde el Grupo Vox nuestra sintonía, nuestra predisposición a poder alcanzar los acuerdos necesarios para poder apoyar en su caso, si así fuera, esa investidura el próximo día 27 de noviembre. Vox, si va a apoyar una investidura, ¿no va a intentar cerrar un acuerdo? Nosotros no jugamos con las cosas importantes. Para nosotros es fundamental el bienestar y la estabilidad de nuestra tierra, de la Comunidad Valenciana, de los valencianos. Y hoy es 20 de noviembre, un día pues, que es muy relevante en la transición democrática española, porque es el día en el que fallece el general Francisco Franco, el dictador. Y por lo tanto, a partir de ahí se empiezan a suceder acontecimientos a enorme velocidad, y eso se le ha dado en llamar la transición española. Pero bueno, pues todos los españoles de una cierta edad tienen claro pues, qué pasó el día de la muerte de Franco, si estaban entre los que le lloraban o estaban entre los que lo celebraban. Cortando lo que toca a este gobierno, porque no merece consideración alguna las cosas que hace, por ejemplo en el Valle de los Caídos, por ejemplo arrancando las placas de la obra del hogar de las placas con el símbolo de Falange que estaban en los edificios de buena parte de España, porque durante el mandato de Franco se hicieron algunas cosas que permitieron avances a la sociedad española, y es absurdo decir que no, esa negación no tiene el menor sentido. Lo evaluaban los extranjeros, lo evaluaban las familias españolas que tuvieron que emigrar pues en los 60 o en los 70, que, bueno, pues que pues al final empezaron a volver. Y terminaron de convencer a muchos para volver los sonidos de la democracia, de la configuración de un país sobre el sistema y la base de un rey, la jefatura del Estado
y de unas elecciones libres en las que podían votar incluso a formaciones de izquierdas. Bueno, eso no tiene que ver con la efemérides y con el 20N, pero todo va en paquete y en junto. ¿Las Cortes franquistas se hicieron el harakiri? Evidentemente sí. ¿Tenía Franco claro que lo dejaba atado y bien atado, pero en un sentido distinto al que algunos historiadores le quieren dar? Lo dejaba todo atado y bien atado en que no se viniera abajo el régimen que los 40 años de Franco pues habían construido en España. ¿Cómo se ve esto ahora? Pues después de esta especie de trepanación sociológica que quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez y que ya empezó el de Rodríguez Zapatero, pues nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Y entonces conviene que no se crean mucho a esta serie de historiadores de cabecera que han leído poco, pero que quieren calentar y vivir del regadío público, del regadío, no de los planes de regadío, eso los hacía Franco. Los planes de regadío que hace Pedro Sánchez es: si tú cuentas mis verdades, yo te rociaré con agua fresca de la fuente, o sea, con dinero del BOE que te va a llegar porque tú eres mi ONG preferida y vendes lo que yo quiero que tú vendas. Entonces estamos haciendo una especie de discurso, en cierto modo, tan totalitario como el que se hacía en lo ideológico en tiempos de Franco, en los tiempos duros de Franco, y que luego, pues, la aparición de la clase media en España, la llegada del turismo, en fin, muchos factores que permitieron que los españoles ya no tuvieran como preocupación fundamental, que sí lo tuvieron en los años 40, el poderse alimentar. Bueno, pues cuando ya se saciaron y se crearon las clases medias oportunas, el país, con la ayuda de, por ejemplo, de Estados Unidos o con algunas otras ayudas más o menos encubiertas, consiguió salir de la autarquía, consiguió empezar a hacer pues cierto desarrollo industrial. Empezó Franco con lo de los pantanos, que se mostró una de sus mejores versiones de cómo entendía una España vertebrada donde el agua no fuera impedimento para la riqueza de las regiones, y poco a poco fuimos viendo cómo esa España pues iba despegando. Al principio no muy rápidamente, pero bueno, cuando llegamos a los años 70, con algunos tropiezos, como por ejemplo el de la Marcha Verde, que a mí, por ejemplo, me sonroja, todavía aún hoy, porque la verdad es que España se portó, la dignidad de todos y cada uno de nosotros y de nuestro país depende de algunos elementos y algunas circunstancias en las que te pillan con el paso cambiado, con la debilidad en el cuerpo. Por ejemplo, el momento en el que Franco ya está enfermo y el sultán de Marruecos, o el rey de Marruecos, no es ofensivo, lanza a civiles en aquella Marcha Verde a conquistar el territorio colonial de España llamado Sáhara Occidental, cuyos habitantes tenían carnet de identidad y eran tan españoles como uno de Vigo o como uno de Barcelona, exactamente igual. Bueno, aquello fue codiciado por el rey de Marruecos, arengó a sus masas para que hicieran una marcha, y en el momento en el que España tuvo que decidir entre producir una masacre o retirarse del Sáhara llamado español, pues decidieron retirarse, dejando empantanados allí, en una muy mala situación, a los polisarios. He dicho a los polisarios en el sentido de los que habitaban el Sáhara, no el Frente Polisario, que esos eran pues una banda de maleantes que se cargaron a algunos pescadores canarios. No se os olvide. La izquierda lo suele olvidar, pero eso hay que tenerlo claro. Bueno, volvamos a la efeméride del día de hoy, el fallecimiento de Francisco Franco 50 años atrás. Hay quien dice, por cierto, que no murió tal día como hoy, 20 de noviembre, sino el 19, y que bueno, ahí hubo sus cosas hasta que todo estuvo controlado y entonces se comunicó oficialmente el día 20. Pero bueno, sea el 19 o sea el 20, la verdad es que eso es poco relevante. ¿Cómo ven los españoles hoy esto? Pues como algo muy lejano. Te sientas a hablar con la gente joven y o tiene una visión sesgada y nada acertada, que le han metido en la oreja en el colegio con cuentagotas,
o no ha tenido el interés por ir a buscar libros de historia, que los hay muy buenos, para averiguar cómo era la España de la época de Franco. En todo, en sus miserias y en sus cosas positivas que las tuvo. Bueno, entonces la cuestión es que hoy llega el aniversario y la pregunta es, ¿cómo ven los españoles todo esto? Pues hoy ha habido nostálgicos que han ido al lugar donde ahora pues están los restos mortales de General Franco, que ya después de salir del Valle de los Caídos. No han ido muchos, ahí creo que estamos viendo alguna imagen de, bueno, estas no deben ser, pero enseguida vamos a ver alguna imagen. No tenemos imágenes de hoy, entonces, de los que han ido pues con nostalgia a recordar a Franco al lugar donde están sus restos. Pero bueno, la pregunta es, ¿el resto qué? Pues el resto hoy ha ido a trabajar, ha comprado el pan, ha puesto gasolina y todo tan ricamente. Se extiende, según parece, dicen los sociólogos, la idea de que el franquismo tuvo cosas malas y cosas buenas. Parece que eso, a pesar del esfuerzo, denodado esfuerzo de Pedro Sánchez, que cuando saca el comodín de Franco parece que las cosas le empiezan a sonreír. Esto está bastante quemado ya y tiene muy poco juego, según parece, electoralmente, diga lo que diga José Félix Tezanos, el del CIS. Bueno, quizás el elemento más interesante de todo esto es ver cómo vive esta situación antes y ahora, cómo la vive la propia familia de General Franco. Y hoy, esta mañana, ha visitado en el programa Dando Caña, en estos mismos estudios, Francis Franco, que es el nieto del general, y opina sobre ese antes y ese después, y creo que vale la pena escucharle. Si es la libertad para cambiar de sexo o para abortar, pues sí, claro que ha mejorado muchísimo. Pero hay un hecho incontrovertible. La población reclusa en el año 75 eran, no me tomes el dato, pero no me equivoco mucho, eran 8.500 reclusos. Hoy debe haber más de 60 o 70.000. Así que la libertad, pues hay por lo menos 52 o 60.000 menos con libertad porque están en la cárcel, más los que deberían entrar. Entonces, por eso tengo que decir que tanto un régimen que no había libertad, y la verdad es que gente en la cárcel había muy poca. Entonces, libertades, pues sí, a lo mejor la libertad de expresión ha mejorado, pero mejoró una temporada, ahora yo creo que estamos con ella bajo tutela, no sé. El eslogan pueden poner el que quieran, pero... Y hoy el gobierno, que está así, va a empezar una serie de actos para que la gente conozca la trágica realidad del franquismo, tal cual. Bien, hoy Urtasun, que es ministro de los Asuntos Culturales, anunciaba que el archivo personal de Franco, de Francisco Franco, será dentro de poco de dominio público. Tenemos un informe ya hecho en el Ministerio de Cultura donde tenemos inventariado todo el archivo del dictador, que son unos 30.000 documentos, y tenemos un informe que atestigua que esos documentos son documentos públicos, porque son documentos referidos al dictador como jefe de Estado y que por lo tanto pertenecen a la Administración. Por lo tanto, una cosa que me gustaría explicarles hoy y anunciarles es que vamos a instar a la Abogacía del Estado para la reclamación judicial del archivo de Franco, que creo que pertenece a los españoles, a los investigadores, para que todo el mundo pueda documentar la represión. Bueno, pues el gobierno no parará hasta que se quede el archivo de los papeles del general Franco, hasta que acabe a puñaladas con la Fundación Francisco Franco, etcétera, etcétera. Esto ya va de suyo. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Está contando. Sí, lo cuento para si alguno ha venido de vacaciones ahora de Tabuatu o alguno de esos atolones lejanos de la Polinesia y se ha perdido esta historia que nos ha tenido tan preocupados durante tanto tiempo. Finalmente ha habido condena, que las cosas tienen que ser dichas con claridad. Ha habido una condena contra el fiscal general, contra Álvaro García Ortiz. La condena no ha sido lo dura que algunos imaginábamos. Hombre, pues es verdad. Sinceramente es verdad, yo pensaba que sería una condena mucho más dura. Alguna ventaja le empieza a encontrar a que la condena no sea tan dura, pero bueno, de eso hablaremos después. Le han condenado a 2 años de inhabilitación. En realidad no tiene condena de cárcel, no tiene una condena penal. 2 años de inhabilitación.
el pago de las costas del procedimiento, cosa que para la gente del mundo de la ley es muy relevante. Y luego una multa, le han puesto una multa, que esto pues son a 20 euros por día, tantos meses, tanta pasta. En el caso de este tío, 7.200 euros de multa. Y luego le tiene que pagar una indemnización al contribuyente Alberto González Amador, que esto le tendrá que doler forzosamente, 10.000 euritos le tiene que pagar. ¿Y qué pasa ahora? Pues ahora que el gobierno tiene que rápidamente buscar uno que sea al menos tan malo como el que teníamos y tan de la cuerda del que teníamos, tan sanchista, ¿verdad? A la carrera, ya digo, porque esto todavía la sentencia no se puede leer, lo que hemos conocido es un avance de la sentencia, pero ahora ya pues este hombre se puede dedicar a otra cosa, no a lo que se dedicaba antes. Yo decía antes que tenía alguna ventaja que no le hubieran metido un varapalo mayor, porque si cometió un delito y si el delito es la revelación de datos cuya custodia estaba obligado a realizar y no lo hizo, pues merece un reproche penal, no sé, yo qué sé, una condena de cárcel de no sé cuánto, de 6 meses o de 1 año o de 2 o de 3, no soy un experto. Pero los que sí son expertos me dicen, tiene una ventaja, una condena planteada en estos términos. ¿Cuál? Pues que no la puede llevar al Constitucional. O sea que Cándido Conde Pumpido se va a quedar así, esperando que le llegue la sentencia condenatoria, que no le va a llegar porque ya tenía la máquina preparada para segar esa hierba a voluntad, como con los ERES, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver en qué ha quedado la cosa. El Supremo condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. La verdad se ha impuesto, pero no como esperaba Sánchez. La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Es culpable. Horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Nadie tiene que pedir perdón. Además de 2 años sin poder ejercer, el Supremo le impone una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales. El Gobierno discrepa de lo que dice el fallo de la sentencia. No comparten esta condena al fiscal general del Estado. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. El ministro de la Presidencia anuncia además que buscarán en los próximos días un sustituto o sustituta. Les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado. Será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función. La oposición habla de bochorno institucional. Alberto Núñez Feijóo le exige a Sánchez que pida perdón. Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo. Santiago Abascal asegura que después del fiscal general irá Sánchez. Álvaro Ortiz, el primer fiscal general condenado de la historia de España. También Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel. Bueno, presentarles a nuestros invitados, por supuestísimo. Don Asís Timmermans, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer y un privilegio estar contigo siempre. Don Asís es analista político, profesor universitario, expolítico, en fin, y de todo, ¿verdad? Y lo que haga falta, ¿no? Don José Ramón Fernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por estar aquí. Encantado. Don José Ramón es escritor, licenciado en Ciencias Políticas. Es una carrera que sufre mucho el intrusismo, como el periodismo también, porque aquí se pone a hacer de político cualquiera que es un gañán, un tuercebotas o un electricista, con todo respeto por los electricistas, no tiene que ver, pero los que quieren vivir a costa de los españoles ya me duele más. La sentencia, ¿cómo la veis, Asís? En un primer planteamiento y centrándose solo en la sentencia, quiero decir, no en lo de fuera de la sentencia, bueno, yo la veo, bueno, sentencia que no conocemos, por cierto, conocemos el fallo porque ha sido adelantado, además se dice en la propia sentencia, se adelanta
el fallo y yo la veo buena en el sentido de que se ha protegido algo esencial como es el procedimiento penal y los derechos del investigado, del ciudadano ante la justicia, en primer lugar. En segundo lugar, tengo una cierta sensación que ha sido la sentencia posible. Es decir, yo conozco a Andrés Martínez Arrieta, el presidente de la Sala, vamos, no somos íntimos amigos, pero es un gran jurista, no lo digo porque siempre se dice, es un gran jurista, es un gran jurista. No, yo sé que es un gran jurista porque me ha dado clase, porque es un tipo... sí, pero sí es posibilista, tengo la sensación, pero leeremos la sentencia, de que ha sido la sentencia que podía traer una cierta, no unanimidad, porque no la ha habido, un 5-2, pero un apoyo de una mayoría clara de la Sala. O sea, el consenso... Sí, sí. Ha intentado buscar el mínimo voto discrepante, ¿no? Sí, podía haber habido más, probablemente, posiblemente, los magistrados, y no digo con esto que dicten una sentencia en la que no crean o que absuelvan un delito que creen que sí se ha cometido, pero los magistrados pueden tener cierto respeto a imponer penas de cárcel a un fiscal general. Es posible que esto sea así. O al Constitucional que venga y saque la máquina cortadora de césped. Ya ha habido alguna advertencia del Supremo en los últimos años, no tan expresa o explícita como las que haces tú, pero en el sentido de que los magistrados del Tribunal Constitucional no están exentos de responsabilidad, no son inatacables. Es cierto. Bueno, 5-2 es un resultado que en términos futbolísticos deja las cosas bastante claras. Eso tiene, pues a lo mejor el coste de no haber ido los que eran partidarios de la condena a ir a máximos y bueno, buscar una vía de entendimiento que, como digo, tiene una ventaja, que así como se ha formulado la condena, eso no va a llegar al Constitucional. Queda para que lo impriman en el frontispicio de la Fiscalía. Aquí vivió uno que no merecía. En términos futbolísticos es una goleada. 5-2, nada, no hay paliativos, pero no es fútbol. A ver, ¿inocente o culpable? Culpable. Pues sí haré más preguntas, su señoría, pero ya con eso la cosa... el vierteaguas era ese, bien. A ver, de todas las posibles y de todas las peticiones de todas las entidades personadas, es la más baja. Bueno, a mí me ha chocado por baja, porque había leído todas y entonces dije, caray, este está en la franja inferior. Pero inmediatamente he pensado, ¿de quién depende la Fiscalía? Bueno, pues la sentencia es para el señor Sánchez. Yo lo veo así. Ellos dirán lo que quieran. Señor Bolaños, que patina fantásticamente en el ejercicio de su profesión, ha vuelto a hacerlo hoy. Tenemos la obligación de respetar y la obligación moral... No tenemos la obligación de nada. O sea, tú, esto es política, estás haciendo política. El Poder Judicial ha hablado, es que no lo controlas todavía, entonces lo estás intentando. Es decir, ha sido un día, es un mal día. No porque sea el día que murió Durruti o José Antonio, por no hablar más. Pero sí, les ha dolido mucho, como no podía ser de otra manera, que frasecilla esta que se utiliza como muleta permanentemente. Pero ahora van a intentar buscar una persona que esté a la altura y tal, pero este señor nunca ha estado a la altura. Este señor, profesionalmente hablando, no descollaba. Ha sido una persona que les es útil para la manipulación permanente que están haciendo de la utilización del mangoneo, y que al final ha caído víctima de un proyecto diseñado con fines políticos para arrasar a la persona que más le molesta al señor presidente del Gobierno, que es la presidente de la Comunidad de Madrid. Nada, les ha salido todo mal. 5-0, diría yo. A mí me interesa mucho, quiero decir, claro, en la sentencia dudo de que haya aclaraciones al respecto, pero ¿cuál es la motivación? Es decir, don Álvaro García Ortiz tiene una inquina especial por supuesto por González Amador, no, pero tiene una inquina especial por Isabel Ayuso. Parece que no, o sea, que la sospecha, la evidencia, diría yo, de que es instrumental, de que de lo que estamos hablando es que una persona recibiendo instrucciones directas o sencillamente interpretando fielmente la voluntad de su jefe, como diría Leire Díez, de su jefe,
comete esta barbaridad, que es una barbaridad no contra González Amador, que lo es, sino contra el derecho de defensa de los españoles. Y en ese sentido quiero decir, y lo digo así, yo no elogio a nadie normalmente, pero que un perjudicado por esto se atreva a iniciar un procedimiento contra el fiscal general del Estado, nada más y nada menos, es un servicio que ha hecho a todos los españoles, no porque se haya encargado al fiscal o porque afecte a Sánchez. Tendrá su premio porque probablemente esto acabe con la causa que persigue 2 delitos fiscales contra él, ¿no? No estoy convencido de eso. Bueno, probablemente llegará donde estaba al principio, vamos a negociar, que era ya veremos. O al revés, o habrá más inquina. Yo me voy a atrever a dar un salto mortal aquí ante ustedes, probablemente me dé un talegazo, bueno, pero no me importa. Sabiendo, como sabemos, que tenemos un presidente del gobierno que es un tipo muy maverick, que no queréis caldo, doble taza, que esto yo tengo razón porque yo lo valgo y que además mi mujer en la Complutense tiene que ser catedrática. Ese es el formato. Bien, en ese formato, ¿a quién puede elegir Pedro Sánchez para ir a la Fiscalía General del Estado? Está muy claro. Se llama Lola y se apellida Delgado. ¿Otra vez? Que sí, que no quieres caldo, 2 tazas. Y ahora os coméis a Lola Delgado, que tiene experiencia en eso de la Fiscalía General del Estado, que le debemos una porque la dejaron muy averiada después de aquello de la sala militar y luego de la sala de los derechos humanos y todo este rollo, que además es lo que me piden los estrambóticos radicales que gobiernan conmigo y desde el punto de vista de Sánchez todas las ventajas. ¿No estaría transmitiendo la idea de que no tienen a nadie? Claro. ¿Y que hay que recurrir a la ropa vieja? Tampoco me parece a mí que tengan docenas para elegir, ¿eh? Hay gente dispuesta a dejarse las muelas con tal de aparecer. El poder socialista paga bien, porque no paga un sueldo, paga de otras maneras. Es verdad. Eso es verdad. Y no estoy hablando, por favor, de mujeres, ahora que los socialistas están... Puro poder. Sí. Y además el Partido Socialista no abandona a los suyos, a diferencia de otros. Sí. Esto es así, pero bueno, no quiero, si lo vas a plantear, no quiero adelantarme, pero la reacción de Pedro Sánchez y de Bolaños, las declaraciones, son escandalosas y además pareciera que hubiera habido, pues no sé, alguna dimisión de un fiscal general o una enfermedad o algo parecido. No. Han condenado a un señor al que ustedes han apoyado a muerte y esto haría caer a cualquier gobierno. Lo que pasa es que ya tantas cosas harían caer a cualquier gobierno en Europa que aquí no tienen consecuencias. Bueno, hoy vengo un poco rupturista como presidente del gobierno. No me he vestido indie porque no iba a Radio Nacional de España, pero si me da el ramalazo me pongo aquí de negro y parezco un cantautor francés. ¿Me perdonas una cosa? Ahora que citas a Radio Nacional, yo hoy es uno de estos días que he intentado escuchar todo lo que he podido la cadena SER. Uy, entonces habrás visto a Javier Ruiz, ¿no? No, porque lo de Javier Ruiz he visto el extracto, pero en la cadena SER solo estaban aburriendo con historias de Rosa León y el franquismo y además historias curiosamente falsas, pero bueno, falsas porque eran incoherentes. Pero no he escuchado, creo que no les ha llegado el teletipo o la filtración de la sentencia o algo, ¿no? Bueno, antes, a los 20 de noviembre, decían algunas canciones que eran días nublados y sin sol, pero ahora afortunadamente hace un frío que pela, pero hace sol. A cambio, claro, ¿veis cómo España mejora un poquito? Ahora me voy a permitir una perorata de apenas un minuto. En un minuto lo digo, es fácil de entender. ¿Qué puñetas espera la oposición para sacar a los españoles a la calle? ¿Me lo podéis decir alguno? ¿Me lo podéis decir alguno con la que tenemos encima de la mesa? Pero si es que tendríamos que estar citados en la Puerta de Ferraz esta misma noche. Esta misma noche. Pero ¿no os dais cuenta de que, la aritmética parlamentaria, las mociones de censura, no, pero oiga, salgan de su zona de confort. Cuenten con nosotros, úsennos, que es que queremos decir algo y queremos dar un puñetazo en la mesa. Hasta aquí hemos llegado. Ha salido la condena. Hemos visto el informe de la Fiscalía del Golfo de Ábalos.
hemos visto las cosas que dicen del Golfo Cerdán, hemos visto lo de la mujer, lo del hermano. ¿Qué más tiene que pasar en este país, por el amor de Dios? Si no hay presión, no hay nerviosismo. Y aun habiendo presión, aún lo hay poco. Sí, es que yo creo que corren el peligro los españoles, o ya han incurrido en él, de contemplar estos hechos como si fueran... naturales. Sí, naturales, y como si fueran parte de una pelea política, digamos, ordinaria, de la adversidad, de la rivalidad normal entre políticos, entre competidores, y no es así, Lo que estamos es ante un gobierno que no solo ha hecho lo que ha hecho, mediante el fiscal general, mediante otras cosas, sino que expresamente está impulsando una destrucción ya total, porque el deterioro ha sido grande, una destrucción total del Estado de Derecho. Eso suena muy, muy abstracto, pero es que si se consigue verdaderamente la impunidad de los políticos, de los gobernantes, si se consigue verdaderamente que se destruyan las instituciones por el interés de un partido, yo no soy de los que piensan que el problema es Sánchez, yo creo que uno de los problemas es el PSOE, pero por el interés de un partido y por la orden expresa de una persona que ha promovido la corrupción más generalizada en su entorno personal y en su entorno familiar, por interés de esa persona se están acelerando y dando instrucciones concretas para destruir las instituciones. Eso verdaderamente, eso es lo diferencial de la situación actual. Por supuesto que hay que salir en la calle. Yo decía el otro día en algún medio que ya los medios ordinarios no valen, es decir, unas elecciones se piden cuando se entiende que hay una debilidad parlamentaria, cuando se entiende que cuando no se aprueban presupuestos, tal. Una dimisión se pide cuando un presidente pues no hace cosas indebidas, no afronta bien los problemas. Pero aquí estamos en otro nivel, o sea, aquí no sé qué hay que hacer, pero yo creo que los diputados deben hacer de diputados, de acuerdo, pero debe haber gestos continuos y acciones claras que revelen de cara al exterior, aunque sea, y de cara a los españoles, que no estamos en una situación normal, retiradas temporales del Parlamento, es decir, lo que sea, pero escenificar la realidad. Que se note especialmente fuera. Sí, porque que no es una situación normal, que no es una situación normal de rivalidad entre gobierno y oposición. A ver, a mí me da la sensación de que has hablado en condicional. Yo veo que hay un parasitaje generalizado de las instituciones, es decir, hay una infección en los cuerpos institucionales del Estado, es decir, han entrado en todos. Y están modificando sus patrones de comportamiento tradicionales, habituales y exigidos por la normativa. El otro día hablábamos, estaba ahí enfrente, hablábamos de la exministra de Economía y de los datos del Instituto Nacional de Estadística y de la intervención absolutamente indebida para modificar un elemento central en el cálculo. Todavía no ha habido quien lleve ese asunto a Europa y exija el cese inmediato de esa señora al frente del Banco Europeo de Inversiones. No lo ha habido. Yo comenté que era un tema suyo propio inicialmente, es decir, es una persona a la que conozco por mi trabajo, a la que valoro técnicamente hablando, que tiene una simpatía enorme, que se la tengo yo personalmente por las veces que he tenido contacto con ella. Pero este es un tema, esto es diferente, esto es otro nivel, esto es otro escalón. Es decir, has intervenido ante una institución cuyo prestigio debe de ser intachable, porque sin la credibilidad del INE se desmonta abajo todo. Claro. Y entonces yo creo que como ella es una persona, entiendo que tiene una iba a decir acrisolada moral, no lo sé, pero a mí me ha parecido seria. ¿Por qué no lo tomas la medida tú? Ya sé que pierdes mucho dinero si te vas, pero yo creo que es una medida 24.000 euros al mes. Mucho dinero. Yo hay meses que no llegas. No te lo encuentras. Ya te lo arreglaré yo. Pues a eso iba, es decir, el parasitaje ya es antiguo, está inducido por este gobierno, y estoy contigo, no es un problema de Sánchez, es un problema del PSOE. El PSOE es así, sí. La historia del PSOE es así, tampoco tenemos que, simplemente hay que verla, simplemente ver lo que han hecho a lo largo de las historias que tienen. Entonces, nada, no, termino. La oposición, yo no veo a un partido que es el mayor de la oposición que no apoya las mociones de censura porque no va con su línea y porque ellos no... Yo les veo llenos de remilgos y dispuestos a heredar, como heredaron en su día, para nada.
Pues creo que están repitiendo el planteamiento, chico. Y lo de Europa, perdón, allí está el PSOE y el PP trabajando de consuno para conseguir las agendas 2030 y verdes. Pero hay muchas acusaciones particulares, hay mucha oposición que no encaja en ese modelito PSOE-PP, está Vox, por ejemplo, y yo hasta donde alcanzo, a lo mejor me equivoco, rectificaré si me equivoco, lo prometo. Ahora bien, voy a decir una cosa a propósito de la mansedumbre y a propósito del proceso de doma de la sociedad española. Cuando tú estudiabas en la Facultad de Económicas... De Derecho, pero yo en la de Económicas y tú en la de Ciencias Políticas. El catedrático era el catedrático y el PNN era el PNN. El catedrático aquí era el que dirigía el INE. Y el catedrático, qué respeto se tenía él, a sí mismo como catedrático de estadística. Cuando llegaba una señora que a lo mejor aprobó con un cinquillo raso, y le decía, no, inflame esto, que te la estás jugando, que me has dicho que no 3 veces. Y al final acepta el catedrático ser nombrado experto asesor de Eurostat, de la Oficina de Estadística de la Unión Europea. Y ande yo caliente y ríase la gente. Esa es la España domada, la que me gusta menos que ninguna, la que en un libro ya lejano, cuando la crisis económica vino y nos arrasó a todos, yo cuestioné para qué quiere España tener 64 facultades de económicas si ni la vimos venir, ni la diagnosticamos, ni supimos ayudar a la gente a salir del paso. Cuando la mitad de los economistas estaban en consejos de cajas de ahorros. La otra mitad dependía de gobiernos que a lo mejor pues tampoco... Y muchos faltaron. No hay juramento hipocrático aquí, hay sentido común. Si hay burbuja, explotará. ¿Y dañará a quién? A los españoles. Y si no lo cuentas, eres un vendido. ¿Cabe otra? Sí, cabe que no lo hayan visto venir, hombre. No, hombre, no. No, porque ahí hubo una guerra, una pelea de muchos medios, en plan francotirador, que decíamos, oiga, a ver, señores de la CECA, díganme las cajas de ahorro, ¿hasta qué punto están contaminadas de ladrillo? No te lo vamos a decir. Un chuleta que había en el Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ¿recordáis de él, no? No hay burbuja. A mí me insultaba públicamente en ruedas de prensa, porque yo decía que había burbuja. Y el señor del Banco de España que no había burbuja. Y al final, ¿qué pasó, Miguel Ángel? ¿Qué pasó? Que se fueron al garete no sé cuántas instituciones financieras de este país por, entre otras cosas, porque tú no cumpliste con tu deber. Yo sí, pero tú no. Y porque los partidos que estaban en los consejos de administración las gestionaron de una manera muy poco profesional porque no tenían la cualificación requerida. Por supuesto. Yo tuve el privilegio de tener en Derecho Constitucional un profesor estupendo, José Antonio Alonso Antonio, y mientras estudiábamos Derecho se iban aprobando las leyes, tanto la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, como la ley orgánica del Poder Judicial en el 85, como la ley de cajas. Y entonces, en propia clase de Derecho Constitucional, político se llamaba entonces, se examinábamos, además de estudiar, examinamos las posibles consecuencias de esas reformas. Años después, años después me encontré a José Antonio, con el que mantuve una relación, murió hace unos pocos años, y decía, y yo le decía, José Antonio, esto lo decíamos en clase de Derecho, teníamos 19 años. Bueno, no te pongas nostálgico, que estás en 21 ahora. ¿De qué te vienes a quejar? Nos vamos a publicidad. Volvemos y continuamos, porque de los otros no está todo dicho. Hoy ha salido este asunto de la sentencia del fiscalote, como yo le suelo llamar, pero bueno, oye, nos quedan muchos otes. Por ejemplo, Cerdán. No voy a hacer el chiste fácil de llamarle Cerdanote, ¿no? No, Santos Cerdán, hombre de Milagro, Navarra. Bien, Santos dilapidó 181.000 euros en marisquerías, muebles y gastos suntuarios. Iba a Tenerife. Su mujer en el Corte Inglés la conocían como la gran depredadora, ¿no? La gran gastadora. Pa' aquí, que viene pa' aquí. No, habla de todo, no sé. Sobre todo llama al de perfumería que traiga más perfumes. Bueno, todo eso va configurando. Luego ya puedes desgañitarte cuando sales de la cárcel a decir que, bueno, eso no es verdad. Cuando estuve en Tenerife sí, pero cuando me fui luego a Ibiza, ahí gasté menos. Bueno,
tonterías. Como es tontería, pues tratar de comprender por qué tenía una tarjeta de Servinavar que usaba toda su familia y que iban haciendo gasto y gasto y gasto, o como ha sido una gran revelación, a mí me ha impresionado mucho ver que la técnica de acción a la constructora de la familia entre canales, sospechosa siempre de grandes alianzas con el socialismo en nuestro país, ya había tenido un modelo parecido al de la UTE con Servinavar para construir aquello que fue tan famoso en una época ya lejana, también una idea del PSOE, poco feliz, por cierto, las desaladoras. Cuando empezaron con una desaladora, la de Torrevieja, que creo que no funciona porque el hectómetro de agua sale por 10 veces lo que le cuesta el riego al agricultor, un problema que nadie vio, pero ya estaban construidas y alguien ya había hecho acopio del vil metal que se negocia en estos momentos. Qué curioso, tanto tiempo y se reproduce el modelo con Servinavar y con todos estos del Partido Socialista. Vamos a ver lo del gasto loco de Cerdán. 181.000 euros. Esta es la cantidad que, según los investigadores, la trama investigada desvió a Cerdán y a su entorno. Un dinero que habría llegado a través de contrataciones sospechosas, el pago de alquileres de viviendas, así como gastos en muebles, restaurantes y viajes. Según la Guardia Civil, Cerdán y su familia se habrían lucrado a través de la empresa Servinavar. Los investigadores detallan 84.900 euros en contrataciones familiares, 62.800 euros en alquileres inmobiliario y más de 33.500 euros cargados con una tarjeta de crédito vinculada a la compañía. Entre los ejemplos más llamativos figuran unas vacaciones en Tenerife. Allí se registraron numerosos pagos, desde consumos en el aeropuerto de Barajas hasta gastos en un hotel de 4 estrellas, hamacas, restaurantes y desplazamientos. En total, más de 1.200 euros en una sola semana. La misma dinámica se repite en un viaje a Ibiza, con 16 pagos en apenas 10 días por un total de 1.795 euros. La tarjeta ligada a Servinavar también aparece vinculada a gastos continuados en restaurantes. Solo en el madrileño Sazadón se abonaron 7.470 euros en comidas en un periodo de tan solo 2 años. Pero los pagos se extendieron también a la campaña de las elecciones andaluzas de 2022, momento en el que Cerdán pagó bares y restaurantes con el dinero de las comisiones ilegales. Y a todo esto hay que sumar que Servinavar pagó 2 pisos en Madrid para Cerdán. Uno de ellos, en la calle Hilarión Eslava, fue el escenario de una fiesta de inauguración. Según detalla ABC, Cerdán invitó al lujoso ático a varios cargos intermedios del PSOE. Algunos de los invitados destacan que fue una celebración en la que no faltó de nada y en la que Cerdán y su esposa Paqui presumieron de su alto nivel de vida. Las maniobras de Acciona, ahora descubiertas por la UCO, ya las usó la constructora con anterioridad, concretamente en la etapa del gobierno de Zapatero, en 2007. Ese año, Acciona Agua pagó a una empresa un porcentaje del contrato que ganó para construir la desaladora de Torrevieja por 297 millones, sin haber hecho ningún trabajo. O sea que, como dice este hombre, el de Celis de octavo apellido, Rodríguez Gómez de Celis, no sé qué, Alfonso creo que es de nombre, un monje chico, Cerdán no era precisamente un monje, ¿no? No, pero él conoce perfectamente ese aforismo de que el dinero no huele. Y si oliera, mis pituitarias... No olet. Eso. Es que viene de antiguo, como ves, por el lenguaje. Y dice, total, si esto, la impunidad más absoluta. Sí. Es decir, toda esta gente, yo creo que si tiene estómago suficiente para verse en pantalla y en los papeles y tal durante un tiempo, sabe que al final difícilmente les van a sentenciar. Lo de Pujol lo traigo a colación ahora porque después de más de 10 años el hombre ya no está en condiciones. Se ha ido de rositas. Pero aún en el supuesto de que efectivamente hubiera... Pues luego se le indulta. Es decir, si tienes suficiente cara dura y suficiente estómago, te vas a dar la vida padre
echándole cara, sabiendo que perteneces a un partido que se ha dedicado a hacer eso durante los varios ciclos en los que ha estado, con excepción de los 40 años de vacaciones, tamames Dixit. Esto va por Carmen Calvo, lo de Dixit. Chico, si encuentras gente con suficiente cara dura, pues ahí los pones en el partido. Ya de ministros o de estos dos secretarios de organización del partido, eso sí, el presidente no sabía nada. Luego es que tampoco responden, tampoco tienen consecuencias para las organizaciones. Es decir, es sorprendente que un partido como el Partido Socialista, que no solo ha participado en varios golpes de Estado a lo largo de su historia, probablemente también en la reciente, pero en fin, pero que ha protagonizado una corrupción institucional tremenda. Fíjate que no hay, bueno, no sé si hay sospechas, pero no hay una impresión, por lo menos, o una opinión general de que Felipe González se beneficiara, al menos directamente, de la corrupción de su gobierno, pero hubo un tiempo en el que ministros, directora de la Cruz Roja, director general de la Guardia Civil, tal cual. Quiero decir, era una sensación de que todos los que había elegido Felipe González habían robado, se habían corrompido, etcétera, etcétera. Y sin embargo eso el Partido Socialista nunca lo ha pagado, nunca lo ha pagado realmente. Es decir, ni siquiera la victoria electoral del 95 de Aznar fue una victoria pequeña, insuficiente, a 2 puntos, es decir, más causada probablemente por motivos de descontento económico o por cansancio. Quiero decir, no hay una conciencia. Yo no sé si eso es una mentalidad de los españoles, algo inducido por una polarización inducida, una demonización del contrario, por el cual ya la derecha es mala, y si la derecha es mala, entonces cualquier cosa es mejor que el que gobierne la derecha, pero las organizaciones tampoco lo pagan. Y luego lo que decía José Ramón, que es verdad, que es que ¿por qué personas como Ábalos, al que han humillado, al que han hecho muchas cosas, por qué estas personas no buscan beneficios penitenciarios o de condena en fin, colaborando con la justicia, ¿no?, como ha hecho Aldama? Porque Aldama, recordemos que ni es ni ha sido nunca del PSOE. Aldama es otra cosa. ¿Por qué no buscan eso? Pues yo creo que básicamente porque confían mucho más en el auxilio de los propios que en los ajenos. Que las ventajas que pudieran obtener, Claro. evidentemente. Bueno, Bolaños, ¿qué dice Bolaños? Que no busquen ustedes culpa invigilando, que es otro latinajo que en este país no se conjuga, no sabe nada. Que ya es hora de que nos saquen a la calle, hombre, que esto es insoportable. Vamos a escuchar al triministro. Pues otro tipo de responsabilidades pues siempre son más complicadas de determinar, ¿no? Porque obviamente cuando alguien oculta lo que está haciendo, cuando alguien está engañando a todos, cuando alguien decepciona a toda una organización, pues es muy difícil en ese momento conocer. Si se hubiera conocido, pues obviamente se hubieran tomado otras decisiones. Piense que pasa en otros casos, y que obviamente, pues no sé, también conocimos el lunes la detención del presidente del Partido Popular de Almería y presidente de la Diputación, que la responsabilidad en vigilando, ¿de quién sería? ¿Del presidente del Partido Popular de Andalucía y del gobierno andaluz? Bueno, pues yo estoy convencido pues que seguramente tampoco el señor Moreno Bonilla tenía la información. Es horroroso, es horroroso. El presidente del gobierno y secretario general del PSOE descansa todo su trabajo en el PSOE en el secretario de organización, el de la puerta de al lado. Y ese iba en el Peugeot propio, con el presidente del gobierno. Y hablemos del de antes. ¿Quieres que hablemos del de antes? Monaguillo, hablamos del de antes, ¿no? Venga, pues el de antes. José Luis Ábalos, ¿también iba en el Peugeot? Dice, sí. ¿También vivía en la puerta de al lado? Dice, sí. ¿Tampoco se enteró de nada? Pues hombre, la culpa invigilando le viene a este asunto que ni los trajes como hechos anillo a medida, al dedo, ¿no? claro. Claro. Entonces, ¿qué? No, porque hay que salvemos al soldado presidente, eso por encima de cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues así es la política española. Y si podemos aprovechar para aludir al presidente de la Diputación de Almería, pues qué bien, qué suerte hemos tenido. Lo que pasa es que a lo mejor es porque está muy trillado, pero ¿no creéis que, es decir, si se cuenta la historia de los que toman el poder en el PSOE, entonces, si se cuenta con datos desnudos, no parece creíble? Quiero decir que el presidente, es decir, el presidente del gobierno
bien, se casa, a mí me parece muy bien que se case con quien quiera, pero quiero decir que vive en dos, al menos en un piso, creo que en dos, pero y obtiene o disfruta una casa de vacaciones en Almería comprada con el dinero de la prostitución. Incluso una de las casas, la de Almería, es directamente cedida por la empresa que explota un prostíbulo. Koldo, ese gran nombre aizkolari al que alaba en su manual de resistencia Sánchez, ha sido portero de un prostíbulo o encargado de seguridad de un prostíbulo. El otro, Cerdán, que es el que ya tenía montada una trama de corrupción previa, pues parece que también viene de ese ambiente en el cual conoce a Koldo en prostíbulos. Y Ábalos, pues no, Ábalos es un romántico del sexo continuo, pero quiero decir que ese entorno no puede ser casual, es decir, eso no es presentable en ningún lado, pero no porque sea un delito casarse con una gestora de un puticlub, o porque, no, es porque eso no es un currículum, desde luego. Es decir, que si a Sánchez le ha pagado la campaña en la conquista del PSOE el suegro o no, yo tengo una opinión clara, pero bueno, pero lo que ha hecho ya es una... Quiere decir que la corrupción personal viene de fábrica, viene desde el principio. Y el banderín de enganche. Claro, entonces es normal que una persona así se rodee de aquellos a los que entiende perfectamente y a los que controla o los que le controlan, ¿verdad? Pero eso yo no recuerdo, quiero decir, no concibo un lugar del mundo de verdad en que el marco dirigente de un partido político y de un gobierno sea un montón de personas ligadas a negocios sucios, a prostitución, a dinero B, desde el principio, desde antes. Hombre, hay 193 países en Naciones Unidas, yo te contaría alguno en algún momento, pero tienes toda la razón. Pero es toda la sensación de que es lo peor de cada casa. Sí. Pero tiene sentido. ¿Cómo van a elegir para puestos en los que hay que delinquir a personas que tengan acrisolados valores morales y a los que no puedan decirle que sé lo que hiciste aquel verano? Por lo tanto, es natural que todos sean del mismo jaez. Sí. Y eso crea escuela. Y entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que de repente hay algo... Sánchez no se va a ir, pero vamos, lo van. Supongamos, ¿no? Se supone que esto es como una pirámide invertida. Sánchez está debajo y el partido todo él está encima. Esto es sanchismo, esto son el PSOE. Da igual, vendrá otro y hará lo mismo porque es el PSOE. Es que no acabamos de entender que hay que mirar con un poquito de distanciamiento. Echa un vistazo a la historia. Han sido así. A ver, Largo caballero, pero por el amor de Dios, Prieto, Rico, que da igual, los que estuvieron antes de las vacaciones y los que han venido después, pero Rodríguez Zapatero, ¿pero qué es este señor, por el amor de Dios? Felipe González fue un hallazgo milagroso de persona que tenía escasa experiencia, pero unas grandes capacidades intelectuales y de transmisión, y que con los recursos financieros de los Estados Unidos y la República Federal Alemana consiguió constituir un partido que por una parte cerró el camino al Partido Comunista y por otra, porque lo hizo muy bien en ese sentido. Sí, pero le duró poco y se metió en lo de Filesa, Malesa y Time claro, que bueno, se parecía y desde más entonces a esto todo que la peor. puñeta. Bueno, vamos con Ábalos, el otro, ¿qué tal? Este ha dado declaraciones al OK Diario, dice que no os preocupéis, que estos lo que quieren es intimidarme. Yo no me siento vinculado con ese informe de la Fiscalía contra mí. Hay cosas que son de toda falsedad. Y Koldo, pues en un esquema muy parecido, porque estos pactan sus decisiones de defensa. José Luis Ábalos responde con firmeza anticorrupción tras la solicitud de 24 años de prisión y una multa de 3,7 millones de euros en su contra. Mientras tanto, las acusaciones populares piden para él 30 años de prisión. Sin embargo, el exministro es contundente. Asegura que la acusación dice cosas falsas sin acreditar y ha asegurado que solo intentan meterle miedo. La acusación dice cosas falsas sin acreditar. El objetivo de la investigación no es buscar la verdad, sino meter miedo con la locura de los años de cárcel y dinero que no tengo de dónde sacar. En una conversación con OK Diario, Ábalos ha negado rotundamente cualquier implicación en los presuntos delitos que se le imputan. El político, quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez, se ha desmarcado de su exasesor, Koldo García. No conocía nada de lo que hacía Koldo.
Ha negado las acusaciones de cohecho relacionadas con el puente de Sevilla. Te aseguro que no me he llevado nada. Que me digan qué operaciones hice, porque lo que han dicho no tiene fundamento. A pesar de la gravedad de la solicitud fiscal, Ábalos ha manifestado su confianza en que la justicia terminará absolviéndolo. Sobre los contratos públicos que se le imputan, Ábalos ha defendido que las cantidades señaladas son bajas e incluso ha explicado que ciertos pagos, como el alquiler de Koldo, ya han sido aclarados. En cuanto al papel de Acciona, Ábalos ha negado conocer a los empresarios involucrados y ha aclarado que cualquier contacto con la empresa se hizo en el marco de la legalidad. No conozco a ninguno de los de Acciona. El presidente de la constructora contactaba para resolver incidencias graves en la pandemia, pero se hizo por todos los cauces legales. Y uno de los puntos más controvertidos en la investigación ha sido un viaje a Marruecos, que Ábalos ha explicado como una visita breve. Estuve día y medio en Marruecos. No paré de ver a ministros. Nos enseñaron un parque en la Embajada de España, pero no estuve en la famosa reunión. A pesar de todo, sigue defendiendo la legalidad de su patrimonio y su gestión económica y ha admitido que su principal error fue confiar demasiado en Koldo García. Pues nada, que siga, que ahora la Fiscalía Anticorrupción tiene el trabajo ya medio hecho. Hay una escena en El Padrino, en la segunda parte del Padrino, en la que están haciendo no un juicio, sino una comisión parlamentaria, que recordar, contra Michael Corleone, y entonces de repente viene una persona de Italia, viene un señor de Italia, y entonces el que estaba declarando, cuando ve a ese señor, de repente se calla, y dice, me desdigo de todo, no he dicho nada, se calla, ¿no? Algo parecido pasó cuando Ábalos fue visitado por Koldo, poco antes de declarar y de estar convencido, lo sé por una persona cercana a Ábalos, estar convencido o por lo menos tender a colaborar con la justicia, y Koldo le convenció de que no lo hiciera, ¿no? Es decir, son compañeros de demasiadas cosas. Cuando se hablaba en la anterior noticia de la responsabilidad en Vigilando, yo, que no estoy especialmente informado de los tejemanejes internos del PSOE, es decir, era Vox Populi, ¿cuántos latinajos llevamos? Era Vox Populi que Ábalos organizaba ONGs, de hecho esto es lo que se decía, para colocar a sus mujeres. Sobrinas. Sí, entonces yo, por lo menos a mí me llegaba a crear sus mujeres, porque a la exmujer la colocó en una. Yo no dudo de la capacidad de enamoramiento sin pago, sin remuneración que tenga Ábalos, ¿no? Pero lo que no imaginábamos era todo esto. Ábalos ha gastado muchísimo dinero en su vida y en su amor, en sus vicios. Sí. O sea, quiero decir que es un romántico, pero yo lo sabía, y yo de verdad que no estoy muy bien informado de eso. Es decir, estoy convencido de que el problema de Ábalos no es que robara mucho, sino que empezó a robar solo para él mismo. Yeah. Quiero decir que al margen del Partido Socialista. Quizá más de la cuenta. Yo la verdad es que no sé por qué has recurrido al Padrino en un caso como este. Pero bueno, dicho esto, dicho esto, creo yo que los informes que sustancian las acusaciones son de la UCO, no de la oposición. Es decir, le oyes las frases y una frase se contradice con la siguiente o la siguiente con la primera. Hombre, o te lo escribes o te lo preparas. Me enseñaron ¿cómo ha dicho? Un parque en la Embajada de España en Marruecos. No hay parques en las embajadas, será un jardín, tío. Pero claro, como te metes en un jardín detrás de otro, a lo mejor es que esa palabra no te viene a la cabeza porque no te conviene. Y en cuanto a lo otro, es que fuera hace mucho frío. O sea, al final yo no sé si fue una convicción del último Aizkolari, que tiene una planta mayor, y le debió mirar como diciendo, tú verás que te conviene, y lo entendió a la primera, diciendo, es verdad, qué tontería. Y luego yo creo, y lo digo de verdad, quiero decir, cuando alguien está en esta tesitura, el haber sido sorprendido o prendido por la comisión de delitos tan graves, cuando ha implicado a la familia, y estas personas han implicado a sus familiares, a mujeres y a hijos, por lo menos en el caso de Ábalos. Yo no sé, yo sospecho que su fundamental interés, supongo que sería el mío, pero me cuesta verme en esa situación, es evitar que mi hijo o que mi mujer, al que les he implicado, digamos, en esto,
sufran las consecuencias, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que las posibles ofertas que pudiera hacer la Fiscalía parece que son menos interesantes que las que le pueda haber hecho el Partido Socialista Obrero Español. Sí, así parece. Bueno, vamos hacia, lo decimos en latín, a tutunque paratus, hacia otros parajes. Nos vamos al paraje Leire. En el paraje Leire hay de todo, como en botica. Ahí resulta que Antonio Hernando, que era antisanchista, pero luego se convirtió, como Óscar López, los neoconversos, son siempre muy peligrosos en cualquier organización, en el PSOE también. Pues este estuvo en la reunión con 7 o 8 más del PSOE, en Ferraz, con Leire Díaz, con Dolcet, con todos estos tal, que no se sabe muy bien qué son. Bien, allí llevó Leire Díaz un pendrive y dijo, aquí tengo esto y esto y esto, sus andanzas, buscando material contra el de la Guardia Civil, sus andanzas contra 2 fiscales, sus andanzas contra 2 jueces, sus andanzas. Bien, y estando allí Antonio Hernando dice, a ver, trae para acá, déjame ese pendrive que me lo voy a llevar a la Moncloa y lo estudiaremos, porque es interesante. Vamos a verlo. Antonio Hernando, el ex número 2 del ministro Óscar López, se reunió en Ferraz con Leire Díez, su socio Javier Pérez Dolcet y Santos Cerdán, además de media docena de socialistas. Fue en abril de 2024, fechas de alto voltaje político, marcadas por la carta de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, los famosos 5 días de reflexión. Durante esos 5 días en los que el presidente del gobierno evaluaba si valía la pena seguir en el cargo, se producía esta reunión. En ella, los ya conocidos como fontaneros del PSOE se reúnen con una determinada información, con una de las personas de máxima confianza del presidente del gobierno, que trabaja en su gabinete. Se trataba de información contra la UCO y los jueces y fiscales que investigan casos de corrupción en el entorno del presidente. De esta manera, según el testimonio de Leire Díez, de Javier Pérez Dolcet y el entorno directo del presidente del gobierno, desde el Ejecutivo estarían al tanto de las maniobras de Leire Díez. Antonio Hernando quería esa información que estaba en un pendrive y por eso pidió que se lo entregaran para estudiarlo en Moncloa, porque era interesante. Todo ello en calidad de director adjunto del gabinete del presidente Pedro Sánchez. Ya lo dijo la propia exmilitante del PSOE. El papel de Antonio Hernando en las reuniones que tuvieron con el PSOE no era accesorio. Le entregaron el pendrive y una semana después Hernando lo devolvió. Lo que sucedió posteriormente es del todo conocido. Sánchez decide quedarse a pesar de todo y Hernando y Óscar López se alinearon con el presidente, liderando desde Moncloa la ofensiva mediática y judicial para reforzar su posición. Lo que confirmó, tal y como dijo Leire Díez, que el papel de Hernando no era accesorio, sino central. O sea que en los 5 días de reflexión estos hacían de doctor Lobo. Vamos a buscar lo que hay, vamos a limpiar lo que se pueda y vamos a minorar daños, ¿no? Es así, es así. Es decir, cuando tú tienes una información que te llega, digo, hombre, qué interesante. No, sí. Qué interesante. Me lo llevo. Ya te lo devuelvo. Y la veo con mi jefe, evidentemente, porque yo soy el segundo del gabinete y el gabinete no hace nada sin el número 1. Todo eso es que cuando has estado en la administración, estas cosas van de suyo, no hay que darle más vueltas. Sí, y lo que pasa es que a veces las cosas son lo que parecen, es decir, sí, y en este caso, ¿qué es lo que parece? Y líbreme Dios de realizar ninguna acusación, es decir, que la imputación de su esposa, de Begoña Gómez, provoca en Pedro Sánchez no un shock, porque no es una persona débil, sino un hasta aquí llegó la presente historia y vamos a por todas. Y le vamos a por todas es esa operación de imagen de los 5 días y en esos 5 días, por supuesto, y en los demás lo que se dedicó es a planear cómo acabar con las investigaciones, con las acusaciones, con todo. ¿Cómo se hace eso? Con descerebrados capaces de todo y gente como Leire Díez y como otros muchos seguramente que puedan buscar información sensible de personas que puedan tomar decisiones, bien sea los magistrados en el Tribunal Superior de Extremadura, bien sea cualesquiera fiscales cualesquiera otros. Y yo creo que cuando hablábamos antes, no es por ligar temas, pero cuando hablábamos antes de la inactividad
del principal partido de la oposición, o la inactividad en acabar con esta situación, es muy grave, porque Pedro Sánchez lo que no va a hacer nunca es esperar a ver qué pasa. Eso no lo ha hecho nunca ni lo va a hacer nunca. Lo que va a hacer, por supuesto, es seguir buscando puntos débiles. Y adelantarse. Es decir, no solo cargarse con una ley el sistema judicial, si no puede sacar esa ley, sino cargarse a personas concretas de las que dependan decisiones. Bueno, no tenemos tiempo para más. Le vamos a dedicar el programa al instructor de la causa del fiscal general del Estado, porque lo ha hecho bien. ¿Parece adecuado? Me parece estupendísimo. Perfecto. Pues ya está. Muchas gracias por vuestra presencia en el programa, sobre todo por vuestras opiniones. A ustedes muchas gracias por su paciencia, por su interés, pero para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. A favor, 2 en contra, amplia mayoría, por tanto, y el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. ¿A qué lo condena? 2 años de inhabilitación, al pago de las costas del procedimiento, a una multa calculada pues a 20 euros por día, 12 meses, 7.200 euros, así como a una indemnización de 10.000 euros para entregar al contribuyente afectado, a Alberto González Amador. Por cierto, el próximo fiscal general será nombrado en los próximos días por el Gobierno. Y ya hay reacción del Gobierno a la condena al fiscal general del Estado, que respeta pero no condena ese fallo. Así lo ha comunicado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que en los últimos días se mostraba muy cauto a la hora de pronunciarse sobre ese juicio en el Tribunal Supremo. Él hoy ha vuelto a insistir, a reivindicar la defensa de la ley y de la verdad del fiscal general. Aquí se lo hemos contado, el Gobierno ha defendido a capa y a espada al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegando incluso a cuestionar esa instrucción del Supremo. Hace solo unos días, en pleno juicio a Álvaro García Ortiz, Pedro Sánchez aseguró en una entrevista que era inocente. Esto le valió muchas críticas desde el mundo judicial. El Gobierno de España, por supuesto, que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún, la verdad se acabará imponiendo, y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. El fallo ha sido contundente. De los 7 magistrados que componían la Sala Segunda del Supremo, el Tribunal Especial para esta causa, 5 a favor y 2 partidarios de la absolución. La sentencia, que aún no se conoce formalmente, solo conocemos un somero avance que ha decidido hacer la Sala Juzgadora, resuelve que Álvaro García Ortiz es culpable de un delito de revelación de datos reservados que tipifica el artículo 417 del Código Penal. Ha sido una sentencia suave, teniendo en cuenta lo que pedían las partes. Sin embargo, es una sentencia inapelable, puesto que tal como se ha formulado, pues no va a pasar. Seguramente no vaya a pasar por el Tribunal Constitucional. El Supremo condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. La verdad se ha impuesto, pero no como esperaba Sánchez. La verdad se acabará imponiendo, y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Es culpable. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Nadie tiene que pedir perdón. Además de 2 años sin poder ejercer, el Supremo le impone una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales. El Gobierno discrepa de lo que dice el fallo de la sentencia. No comparten esta condena al fiscal general del Estado. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. El ministro de la Presidencia anuncia además que buscarán en los próximos días un sustituto o sustituta. Les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado. Será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función. La oposición habla de bochorno institucional. Alberto Núñez Feijóo le exige a Sánchez que pida perdón. Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo.
Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo. Santiago Abascal asegura que después del fiscal general irá Sánchez. Álvaro Ortiz, el primer fiscal general condenado de la historia de España. También Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel. Directamente implicada con el contribuyente afectado por el caso del fiscal general, Isabel Díaz Ayuso, ha emitido un tuit en el que señala que toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo y todo a costa de un particular. En ese banquillo, según Sánchez dijo, se sentaba él mismo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España. Fuentes cercanas a la presidenta madrileña señalan que está muy satisfecha por la sentencia, que la considera un éxito sin precedentes de la democracia, dado que un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella. Bueno, en el caso del fiscal general hay una serie de hechos clave que han hecho posible la condena que hemos conocido hoy. En primer lugar, el que el Supremo bautizó como frenético intercambio de mensajes entre Ortiz y su número 2, Pilar Rodríguez, la noche del 13 de marzo de 2024. La fiscal jefe provincial le preguntó a su jefe que dónde le enviaba los correos de la defensa de Amador y este le contestó que a su correo personal, que luego, por cierto, eliminaría. Con toda esta información en su poder, Ortiz redactó una nota de prensa que publicó la Fiscalía de Madrid y que a juicio de Pilar estaba perfecta, también a juicio de la fiscal decana. Aquí la número 2 de Ortiz añadió la frase que casi ensombrece su futuro judicial. Había que añadir un poco más de cianuro. Este comunicado, que incluía información fiscal secreta del novio de Ayuso, ha resultado fundamental en ese juicio a García Ortiz. Toda esta información fue obtenida por los investigadores del teléfono de Pilar Rodríguez. El fiscal general no solo borró sus mensajes, sino que cambió de móvil tras abrirse la investigación. Y la gran pregunta, ¿cuándo dejará García Ortiz de ser fiscal general del Estado? La sentencia todavía no ha sido redactada, solo conocemos el fallo, por lo que la condena no será efectiva hasta que se notifique. Esto sucederá en los próximos días. García Ortiz podrá recurrir el fallo, pero tendrá que seguir inhabilitado y cumpliendo el pago de esa multa hasta que se resuelva. ¿Y qué vías tiene? Desde la notificación de la sentencia se abre un plazo de 20 días para recurrir al Supremo a través de lo que se conoce como un incidente de nulidad. Esto rara vez prospera. García Ortiz debe agotar esta vía para recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Allí puede alegar la vulneración de derechos que él considere. Ya durante el juicio, García Ortiz dio pistas, denunció la desproporción, dijo, del registro en su despacho de la calle Fortuny. $5-2. 5-2 son una goleada en términos futbolísticos, pero también en los tribunales. Bien, pues por 5-2 de las dos discrepantes, las que formulan voto particular, la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un tiempo récord ha condenado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito de revelación de datos reservados, lo previsto en el 417 del Código Penal. La sentencia le condena además a pagar 7.200 euros de multa, a 2 años de inhabilitación, al pago de una indemnización de 10.000 euros por revelar los datos confidenciales al propio afectado, Álvaro González Amador, la pareja de la presidenta autonómica madrileña, y al pago de las costas, que tampoco deben ser poca cosa. Es evidente que la sentencia acredita un buen trabajo previo del instructor de la causa, pero la sentencia no le condena a penas de cárcel. Le inhabilita, sí, pero para muchos eso va a resultar un poco contradictorio. Y para muchos eso podría ser el signo de una especie de biscotto, por seguir en los términos futboleros italianos. Te condenamos, pero lo mínimo, un poquito solo, eso sí, tienes que desaparecer del cargo. En otras palabras, un pasteleo entre togas. Yo comparto en parte esa posición, sin embargo, la sentencia tiene una ventaja enorme, una ventaja de gran significación, que deja al Tribunal
constitucional de Cándido Conde Pumpido, compuesto y sin novia. Preparado tal vez para tumbar una sentencia condenatoria más fuerte, pero ahora se ha quedado sin argumentos para anular la sentencia que hemos conocido hoy de la Sala Segunda. El presunto pasteleo tiene entonces una ventaja descomunal, que con el fallo, asunto concluido, y resulta que el fiscal general del Estado, tan defendido por Sánchez, manchó la toga con su proceder indigno. Bueno, y ni un respiro le ha dado el Partido Popular a Santos Cerdán, que 5 días después, que inminentemente va a anunciar que será convocado de nuevo al Senado, apenas unas horas después de conocer su salida de prisión tras 5 meses. Será en diciembre y Santos Cerdán va a comparecer por segunda vez. Ya lo hizo en el mes de abril, en un momento en el que todavía no se conocía el informe de la UCO. Lo hará junto al que fuera su número 2 en la Secretaría de Organización del Partido Socialista, Juanfran Serrano. El objetivo del Partido Popular es dilucidar si Pedro Sánchez conocía de sus andanzas y sus mordidas. La salida de la cárcel de Santos Cerdán también es otra oportunidad para él mismo. Primero, para pedir perdón a los españoles y segundo, para devolver lo robado. Y en tercer lugar, pues que podría detallar qué papel jugaba Pedro Sánchez en todo este sistema de corrupción. Y como ahora está en libertad y tiene tiempo, pues el Partido Popular le va a llamar a la Comisión de Investigación para que dé explicaciones de todo esto. Santos Cerdán y su entorno familiar más directo pudieron aprovecharse de 181.000 euros en gastos suntuarios que van desde mobiliario, viajes, alquileres ocasionales, restaurantes, hoteles de 4 estrellas, en fin, y escenarios pues, que van desde Tenerife a Denia, pasando por Ibiza y por aquellos lugares donde tenían el antojo de ir. Luego estaban los pagos de los gastos corrientes, como las comidas en el restaurante más próximo a sus domicilios, que también son gastos asumidos por Servinavar, como el alquiler de sus viviendas madrileñas, y gastos realizados durante la campaña de las elecciones en Andalucía. La última, la de 2022, ahí fue y pagó con la visa de Servinavar, comidas, cenas, encuentros, bares, copas, todo lo que fuera. También se investiga la fiesta que organizó Santos Cerdán para inaugurar el ático, el aticazo que le pagaba Servinavar, a la que acudió pues, una pléyade de los dirigentes socialistas que estaban bajo su mando. 181.000 euros. Esta es la cantidad que, según los investigadores, la trama investigada desvió a Cerdán y a su entorno. Un dinero que habría llegado a través de contrataciones sospechosas, el pago de alquileres de viviendas, así como gastos en muebles, restaurantes y viajes. Según la Guardia Civil, Cerdán y su familia se habrían lucrado a través de la empresa Servinavar. Los investigadores detallan 84.900 euros en contrataciones familiares, 62.800 euros en alquileres inmobiliario y más de 33.500 euros cargados con una tarjeta de crédito vinculada a la compañía. Entre los ejemplos más llamativos figuran unas vacaciones en Tenerife. Allí se registraron numerosos pagos, desde consumos en el aeropuerto de Barajas hasta gastos en un hotel de 4 estrellas, hamacas, restaurantes y desplazamientos. En total, más de 1.200 euros en una sola semana. La misma dinámica se repite en un viaje a Ibiza, con 16 pagos en apenas 10 días por un total de 1.795 euros. La tarjeta ligada a Servinavar también aparece vinculada a gastos continuados en restaurantes. Solo en el madrileño Sazadón se abonaron 7.470 euros en comidas en un periodo de tan solo 2 años. Pero los pagos se extendieron también a la campaña de las elecciones andaluzas de 2022, momento en el que Cerdán pagó bares y restaurantes con el dinero de las comisiones ilegales. Y a todo esto hay que sumar que Servinavar pagó 2 pisos en Madrid para Cerdán. Uno de ellos, en la calle Hilarión Eslava, fue el escenario de una fiesta de inauguración. Según detalla ABC, Cerdán invitó al lujoso ático a varios cargos intermedios del PSOE. Algunos de los invitados destacan que fue una celebración en la que no faltó de nada y en la que Cerdán y su esposa Paqui presumieron de su alto nivel de vida.
Y el extesorero de Bancal, de Rosas, ha comparecido hoy en el Senado, donde ha asegurado que el método que se utilizó para financiar esa campaña no era algo habitual. Esa asociación se creó específicamente para financiar las primarias que auparon a Pedro Sánchez y la recaudación se hizo a través de Internet. Él ha reconocido que no se puede saber quién la financió y quién no. ¿Puede decir si había transferencias desde el extranjero? No había ninguna transferencia. ¿Procedía el dinero aportado de dinero B, por ejemplo? Va un señor, puede ser un señor de las saunas que va con el dinero y lo mete tranquilamente. Me está usted hablando de algo que yo no puedo ni afirmar ni negar. No lo puede negar. No lo puede negar. Por favor, guarden silencio. Yo no lo puedo ni negar ni afirmar. Y aparecen nuevas informaciones sobre la reunión entre Leire Díez, Santos Cerdán y Antonio Hernando tras conocerse la imputación de Begoña Gómez. Según cuenta hoy The Objective, el que fuera número 2 de Óscar López se interesó especialmente por una información sobre el BBVA que revelaba que la OPA del Sabadell era en realidad una operación para tapar la investigación judicial a 5 directivos. Hernando les pidió un pendrive con información sobre este asunto que supuestamente borró, según denuncia el entorno de Leire Díez. Antonio Hernando, el ex número 2 del ministro Óscar López, se reunió en Ferraz con Leire Díez, su socio Javier Pérez Dolcet y Santos Cerdán, además de media docena de socialistas. Fue en abril de 2024, fechas de alto voltaje político, marcadas por la carta de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, los famosos 5 días de reflexión. Durante esos 5 días en los que el presidente del gobierno evaluaba si valía la pena seguir en el cargo, se producía esta reunión. En ella, los ya conocidos como fontaneros del PSOE se reúnen con una determinada información, con una de las personas de máxima confianza del presidente del gobierno, que trabaja en su gabinete. Se trataba de información contra la UCO y los jueces y fiscales que investigan casos de corrupción en el entorno del presidente. De esta manera, según el testimonio de Leire Díez, de Javier Pérez Dolcet y el entorno directo del presidente del gobierno, desde el Ejecutivo estarían al tanto de las maniobras de Leire Díez. Antonio Hernando quería esa información que estaba en un pendrive y por eso pidió que se lo entregaran para estudiarlo en Moncloa, porque era interesante. Todo ello en calidad de director adjunto del gabinete del presidente Pedro Sánchez. Ya lo dijo la propia exmilitante del PSOE. El papel de Antonio Hernando en las reuniones que tuvieron con el PSOE no era accesorio. Le entregaron el pendrive y una semana después Hernando lo devolvió. Lo que sucedió posteriormente es del todo conocido. Sánchez decide quedarse a pesar de todo y Hernando y Óscar López se alinearon con el presidente, liderando desde Moncloa la ofensiva mediática y judicial para reforzar su posición. Lo que confirmó, tal y como dijo Leire Díez, que el papel de Hernando no era accesorio, sino central. Ayer conocimos la detención de 5 personas en Almería, entre ellas el presidente de la Diputación y el vicepresidente de la Diputación, ambos del Partido Popular, como supuestos autores de un cobro de comisiones en la compra de materiales sanitarios, mascarillas fundamentalmente. Hoy el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha decidido, después de tomarles declaración, ponerlos en libertad, eso sí, con cargos y con medidas cautelares. Tienen que comparecer en sede judicial 2 veces al mes, obligación de entregar el pasaporte y tienen prohibido abandonar el territorio nacional. Bueno, ¿y se puede hacer simulacro de tsunami? Así es, porque mucha gente, estoy segura, que no sabría cómo reaccionar si le pilla un tsunami, por ejemplo, en la playa. Eso es lo que han tratado hoy de aprender hasta 20.000 personas que han participado en Cádiz, el que ha sido hasta la fecha el mayor simulacro de tsunami. Se han hecho pasar por heridos, por incluso víctimas mortales o han vivido lo que sería una evacuación en un colegio. El objetivo, tener margen de reacción si ocurre un fenómeno natural de estas características. Cádiz, en 1755, ya vivió lo que es un tsunami a consecuencia de un terremoto que tuvo lugar en Lisboa. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con la señal del Toro. Y se quedan como cada noche con Sandro Meco. Hasta mañana.